de diciembre en lo de workshop. ¿Es el 2 o el 3? ¿Es el 2? Sí, perdón, 2 y 3. Y quiero que me hagas este dato, porque quiero que participes en nuestras referencias de ediciones que sabes que son periódicas. Sí, sí, no tengo bollo aquí, lo tengo debajo. Con tu correo electrónico te pongo el suficiente, ya te un poco los temas que a mí pues hay muchas diferencias de la idea pues podría ser que a partir de enero una conversación en un debate que yo quisiera que no se hiciera sobre temas de el teléfono así. Ya te informo. Ay, espera. No, porque no estás a comer. Eso de ahí. Muy buenos días, a ver si recuperamos un poco el tiempo en la medida de lo posible. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada 50 años más 1 de pandemia de ABEX que hemos realizado conjuntamente con el Ayuntamiento. Como Manolo Boronat me ha dicho que me presente, pues yo, que soy obediente, pues me presento. Soy Francisco Jesús Bueno Cañigral, soy doctor en Medicina y Cirugía. Toda mi actividad profesional ha estado vinculada a la gestión sanitaria y a la medicina preventiva y la salud pública. Desde el año 1993 soy coordinador del Programa Municipal de Drogodependencias y desde el año 2001 jefe de servicio del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valencia. Y aprovecho que anteriormente se ha comentado temas históricos. A quien le interese conocer un poco la historia de lo que ha sido no solamente el voluntariado, sino las diferentes asociaciones, la génesis de todos estos temas, en la página web del Plan Municipal de Drogodependencias, en publicaciones, os podéis descargar en PDF una publicación que hicimos en el Servicio de Adicciones hace unos años, que se titula Del CURT a el Plan Municipal de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, que evidentemente cualquier persona se la puede descargar. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Pues lo que hicimos entonces es reflejar lo que era el Centro Urbano Municipal de Rehabilitación de Toxicómanos en el año 1985, primero de España, y a partir de ese momento todos los profesionales que fueron configurando, digamos, todas las actividades, sobre todo en aquel momento, de asistencia a los toxicómanos, sobre todo básicamente heroína, que era el problema más importante. Y como se ha dicho anteriormente, pues todo versó en torno al doctor Emilio Bogana y Miquel, y a partir de ese momento pues sale la Clínica Alameda, sale las publicaciones de Emilio en la revista La Palancana de Vétera, sale la asociación ABEX, ¿no?, que se crea y se registra el 10 de octubre de 1970, etcétera, etcétera, ¿no?, que es la segunda después de la de Santo Domingo, creada en Madrid, y luego la tercera es la que crea en Alicante APAEX, que la crea José Pérez Martorell, el padre de Bartolomé Pérez Gálvez, que todo el mundo lo conoce como director general de adicciones, ¿no? Y a partir de ese momento, como ha dicho el concejal, pues ABEX significa ejemplo para la creación de diferentes asociaciones en toda España y específicamente en la Comunidad Valenciana. A quien le interese, del CURT al PMD, ¿vale? Sin más dilación, empezamos esta segunda mesa redonda, las profesionales y la adicción, análisis desde varios puntos de vista. Y para empezar, tenemos a don Rafael Forcada Chapa, que es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, diplomado en Estudios Avanzados, máster en Prevención de Drogodependencias, especialista universitario tanto en alcoholismo como en Psiquiatría Forense
y ha trabajado y trabaja ininterrumpidamente en el tratamiento de las adicciones desde 1989, ha colaborado con AVEX y con la Asociación Hortanor de la Ayuda al Toxicómano y desde 1997 está trabajando en las unidades de conductas adictivas, primero en Játiva, luego San Marcelino en Valencia y ahora en Moncada. Evidentemente es un gran amigo y un gran conocido de todos nosotros y nosotras. Yo agradezco que Rafael esté aquí presente y va a hablar de un tema que es muy oportuno, que es el voluntariado. El voluntariado. Aquí se habla en esta época de emprendedores, se habla de participación en la sociedad civil, parece que se haya inventado la semana pasada. Pues evidentemente el movimiento asociativo desde los años 70 que se constituye hasta la actualidad tiene un grandísimo desarrollo y una gran vigencia, y es importante que un profesional como la Copa de un Pino, como Rafael Forcada, pues nos explique el tema del papel del asociacionismo en el tratamiento de las adicciones. Muchas gracias, Rafael, y adelante. Gracias a ti por la presentación y bueno, pues sobre todo también agradecer a Milagros, a Mari Carmen, a Manolo, que os hayáis acordado de mí a la hora de estar aquí. Para mí es algo muy importante. AVEX fue el inicio de mi carrera profesional, no solo de mi carrera profesional en adicciones, sino de mi carrera profesional. Realmente las experiencias que yo viví con AVEX y las experiencias que yo viví con Emilio Bogani, fijaos que no hablo de aprendizaje, de técnica, hablo de experiencias, han sido lo que han marcado lo que después yo he sido como profesional y sigo siendo hasta estos momentos en que ya empiezo a mirar con ojitos golosos la jubilación y que espero que en los años que me queden pues seguir manteniendo ese espíritu que de alguna manera adquirí o tuve la oportunidad de conocer en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Te voy a pedir, Carmina, que me cambies el sitio porque voy a poner unas diapos. A las 2 tenemos que acabar sí o sí. Rafa estaba arriba. Estaba arriba, Rafa. La quinta. Buscando carpetas. Ah, perdón. Perdonad por mis deficiencias visuales. Vale. Bueno, vamos a ponerle primero presentaciones. Vale. Epa, ¿por qué no sale? Ah, está ya, vale. Muy bien, bueno, pues nada, dicho los agradecimientos y perdonar por el esto, nada, comentaros, empezamos un poco a hablar. El movimiento asociativo y su adscripción teórica es un poco lo que quiero que tratemos en primer lugar. Vamos a dividir esta ponencia, digamos, en tres grandes factores. El primero va a ser
lo que supone el movimiento asociativo y la adscripción teórica que tiene, lo que estaba hablando un poco Pepa. Vamos a hablar sobre algunas características que tiene el tratamiento de las adicciones que me parecen especialmente relevantes en cuanto a su relación con el asociacionismo, y vamos a hablar de cuál es el papel en el momento actual de las asociaciones en el tratamiento de las adicciones. Bien, el movimiento asociativo constituyó en la década de los 70 el embrión de lo que es ahora el sistema de atención a las adicciones y los actuales dispositivos de tratamiento. Nacen al albur de la psiquiatría social y del modelo social de enfermedad, y a partir de la incorporación de profesionales comprometidos van evolucionando de una manera natural y rápida hacia el modelo biopsicosocial, que es el que actualmente actuamos. El modelo social de enfermedad, que es un poco lo que nos ha estado explicando Pepa, ¿no? Todas estas actividades que se hacían en la asociación y el fundamento teórico que tenían, pues nace en los Estados Unidos en los años 60 y es en los años 70 en Europa donde alcanza un mayor auge, y lo que hace es que atribuye el origen de las enfermedades a factores ambientales. Resulta un modelo útil para explicar las adicciones, precisamente porque se ha demostrado bien a lo largo de los años que los factores culturales y sociales tienen un importante papel en la génesis de las adicciones, y no solo de las adicciones, sino de otras enfermedades, incluso no psiquiátricas. Y, de hecho, hoy en día no entendemos que se analice una enfermedad prescindiendo del contexto social y asistencial en la que esa enfermedad se produce. De la psiquiatría social deriva, por ejemplo, la psiquiatría comunitaria, que es la base teórica que sustenta el actual modelo de intervención en psiquiatría. Inconvenientes de este modelo, pues las posturas radicales, como fue la antipsiquiatría, que negaban la enfermedad mental y la relación de la enfermedad mental con el cerebro, pero incluso desde la antipsiquiatría pues nacieron propuestas que hoy en día aún consideramos útiles y que han humanizado la psiquiatría y la intervención psiquiátrica. El movimiento, como os decía, en los años 70 se empezó a generar el movimiento asociativo, en el cual participaban médicos, participaban trabajadores sociales y empezaron a incorporarse en un momento determinado psicólogos, derivando hacia el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial aparece con la intención de oponerse al reduccionismo que suponían los modelos unitarios, solo médico, solo psicológico, solo social, e intenta ser un modelo integrador que permite, de alguna manera, entender a la enfermedad desde las distintas vertientes que pueden influir en ella, las tres: la psicológica, la social y la personal. Y lo que hace es integrar la personalidad, entre lo social, es decir, el ambiente, y lo biológico, que sería la droga y el cerebro. De esta forma, la adicción se puede entender como un fenómeno holístico y que resulta de la interacción global y dinámica entre esos tres factores. Esto permite el análisis de cada caso concreto desde cualquiera de esos puntos de vista, dando mayor importancia a unos factores, bien psicológicos, bien sociales, bien biológicos, en función de cada caso, de cada situación individual de la persona y de cada momento de su evolución. Hoy en día, la red pública de asistencia a drogodependencias está formada por las unidades de conductas adictivas, que son recursos que están orientados a la desintoxicación y a la deshabituación, y que están concebidas como unidades de apoyo a la atención primaria de salud,
y que yo pienso que en su momento, cuando se crearon en el año 97, al albur de la ley de drogodependencias, de alguna manera por la necesidad de intervenir sobre la epidemia de heroína que había en aquel momento y de implementar los programas de metadona, pues se les dio una orientación mucho más médico-psicológica y se obvió esa vertiente social para poder implementar programas que eran mucho más, digamos, de visión biológica, como eran los tratamientos con sustitutivos de opioides, que en aquel momento eran una verdadera emergencia social, la necesidad de implementarlos. Por otro lado, aparte de las unidades de conductas adictivas, conjuntamente con las unidades de conductas adictivas, están una serie de recursos de reinserción, deshabituación, que son regidos habitualmente por asociaciones de familiares de afectados o por fundaciones. Estos tipos de recursos, unos y otros, son necesarios y complementarios los dos, es decir, sería un poco un taburete de dos patas el que alguna de estas tipos de recursos faltara. La complejidad del abordaje de las adicciones, que incluye los factores biológicos, que incluyen factores psicológicos, no obviando desde lo psicodinámico, pasando por lo cognitivo-conductual hasta lo conductista, están ahí y tienen que formar parte de la intervención, y también los factores sociales. Entonces, por eso no somos nada partidarios del monocromatismo en la intervención, de los factores que están ahora últimamente muy de moda, las visiones muy biologicistas. Yo creo que tanto las asociaciones como algunas asociaciones de profesionales, pues intentamos representar ese modelo biopsicosocial y no demasiado biologicista. Bien. En el siguiente punto quería tratar pues algunas características del tratamiento de las adicciones que me parece importante en relación con las asociaciones. Y son estas tres. Una, que las adicciones son enfermedades crónicas y recidivantes que precisan además una continuidad de los cuidados, y que además el modelo de tratamiento que se utiliza en adicciones y que se ha propuesto como más útil es un modelo escalonado. Y ahora os explico un poco y os desarrollo esto. En este sentido, sobre qué son enfermedades crónicas y recidivantes, hay estudios, en concreto los más conocidos son de McLellan, de finales de los 90, principios de los 2000, en los que comparaba las adicciones con otras enfermedades que son crónicas y recidivantes, como pueda ser la diabetes, como pueda ser el asma o como pueda ser la hipertensión. Y lo que veía es que en todas ellas había una conjunción de factores conductuales en su gestación, en su evolución, y había una influencia genética en la vulnerabilidad, y que en todas ellas más o menos tenían unas tasas de cumplimiento terapéutico parecido, de un 30 a un 50%, y unas tasas de recaídas muy elevadas, entre un 30 y un 70%, y que no había diferencias significativas de las adicciones en este sentido con otras enfermedades. Esto nos tiene que hacer pensar en cómo tratamos las adicciones, y también tiene que hacer pensar a los médicos cómo tratan otro tipo de enfermedades, ¿no? Y por qué tenemos esos índices de fracaso. El siguiente aspecto por el que quería pasar es la necesidad de la continuidad de los cuidados. Es decir, lo que dicen los estudios, al margen de la experiencia personal o profesional que tenemos los que hemos estado muchos años, lo que dicen los estudios es que la mayoría de los pacientes tienen carreras adictivas muy prolongadas, de 20 años o más. ¿Y qué quiere decir eso? Pues simplemente que la eficacia de episodios aislados de tratamiento es muy cuestionable. Es decir, que durante 1 año, 2 años, 3 años una persona acuda a unas terapias o vaya o tome unas medicaciones o esto, la eficacia a largo plazo, a lo largo de su vida es muy cuestionable, y que los problemas de delincuencia, de desempleo, de salud mental o de enfermedades infecciosas no son siempre consecuencia directa de la adicción, sino muchas veces son también
factores causantes y factores mantenedores de esa adicción, y que es muy cuestionable que una persona pueda mantener la abstinencia si sobre esos factores no se actúa, y no se actúa, por supuesto, a largo plazo, como os decía. El otro aspecto es lo del modelo escalonado, el modelo escalonado de tratamiento. Básicamente, y lo conocéis, lo habéis visto, hacemos habitualmente, se interviene en una primera fase. Bueno, es un modelo escalonado en que cada paciente tiene objetivos conductuales que le preparan para ir enfrentándose a la siguiente fase. Por eso decimos escalonado. La primera sería la fase de desintoxicación, en la cual pues lo que requiere es un apoyo psicológico para las descompensaciones que se producen con el cese brusco, o incluso un tratamiento médico cuando se produce síndrome de abstinencia. La segunda sería la fase de deshabituación, y la tercera, deshabituación o rehabilitación, y la tercera sería la de continuidad de los cuidados que hemos llamado. Bien, os explicaba la fase de desintoxicación, es lo que os he comentado al principio. También incluye la reducción de daños y riesgos en aquellos pacientes que no quieren o no son capaces de dejar de consumir. Y la segunda fase sería la de deshabituación, que sería prevenir la vuelta al consumo, facilitar el control de los impulsos, o sea, ayudar a controlar los impulsos hacia el consumo de drogas y intentar ayudar a conseguir mejorías en la salud personal y en el funcionamiento global como individuo. Que las estrategias que se utilizan en esta fase pues son los tratamientos farmacológicos, el consejo individual, las sesiones de terapia, bien familiar, de grupo, etcétera, de las que hemos estado hablando, los programas residenciales de distintos tipos y los programas de centro de día. Y en cuanto a los objetivos, pues serían mantener las mejoras físicas y de salud que se han conseguido durante la primera fase, mantener la reducción del uso o la abstinencia que se ha conseguido en la desintoxicación, y apoyar y modelar y aprender conductas que lleven a mantener esa abstinencia o a mantener esa mejoría en la salud. Y enseñar y motivar cambios en conductas y estilos de vida que sean saludables y que sean incompatibles con el consumo. Y en la tercera fase, que sería la de continuación de los cuidados, lo que se trata sería de mantener el contacto, es decir, de extender en el tiempo los beneficios que hemos conseguido durante ese tratamiento. Los objetivos serían mantener un apoyo continuo y detectar precozmente las recaídas en esa fase de la continuidad de los cuidados. Por ejemplo, es curioso este estudio de McKay del año 2005 que él demostraba que una simple llamada telefónica, no recuerdo ahora con qué periodicidad, pero una simple llamada telefónica podía llegar a ser más efectiva en mantener la abstinencia y en reducir mantener la abstinencia y en predecir o prevenir la recaída, o sea, detectar precozmente la recaída, que modalidades mucho más costosas y mucho más complicadas de tratamiento. Bien, las estrategias que se utilizan en esta fase pues son eso: llamadas telefónicas, consultas individuales o de grupo, counseling, actividades formativas y lúdicas. Por ejemplo, yo recuerdo en AVEX que a menudo hacíamos cenas, hacíamos salidas al campo, todo eso va en asociación junto con la terapia de grupo, y que servía a mucha gente que ya estaba despegada de la asociación, acudía a estas cosas. Eso era la continuidad de los cuidados. Y ahora pues se nos abre mucho, con la experiencia de estos años, la posibilidad de la intervención online. Bien, ¿y cuál debe ser el papel ahí? Pues tiene que ser yo he buscado o he encontrado la palabra simbiosis, ¿no? Para decir cuál debe ser la relación entre las unidades de conductas adictivas o entre los dispositivos oficiales de tratamiento y las asociaciones. Es decir, una sin la otra no pueden estar. Ambas benefician el trabajo de los otros. Y un poco para ir terminando ya, pues decir cuál sería el papel de las asociaciones en todo esto. Pues lo he resumido aquí. Sería básicamente pues el apoyo al abordaje psicológico del cese de consumo, la reducción de daños, que eso pues se hace mediante el apoyo psicológico, los programas de baja exigencia.
En la fase de rehabilitación, pues a través de los programas de counseling, las psicoterapias de grupo, programas residenciales, programas de centros de día, que hay algunas asociaciones pues que han llegado o mantienen centros de día en funcionamiento, y en la fase de continuidad, pues igual, mantener el counseling, los grupos de autoayuda, las actividades paralelas del tipo de culturales, sociales, etcétera, y la intervención online. En conclusión, decir que el movimiento asociativo y no se queda solo en una serie de propuestas, de actividades y terapias e intervenciones que han demostrado ser muy útiles, no se queda solo en eso, sino que también forman parte de lo que es el fundamento teórico, la base que da sentido y que al sistema de atención a las drogodependencias, y que el tener esa base teórica es lo que hace que el sistema funcione y que se pueda ir adaptando a las distintas necesidades que tienen. Por eso, y yo, bueno, pues aunque la directora general se ha ido, pero está María Jesús, que ella ya lo sabe, pero yo lo digo, realmente el sistema de atención a las adicciones que tenemos en la Comunidad Valenciana es una joya, es una verdadera joya, porque está basada en un modelo teórico al que se adscribe, que funciona, que va bien, y que además eso hace que se pueda ir renovando y que siga funcionando y funcione de una manera eficaz. Simplemente era esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don Rafael Forcada. Y a continuación tenemos a la doctora doña Carmina Palau Muñoz, que es doctora en Psicología y Psicóloga Clínica, psicóloga en el Centro de Atención de Drogodependencias de Cruz Roja durante 10 años, psicóloga de la UCA de Paterna la Coma durante los últimos 24 años y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia dentro del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Tiene la palabra la doctora Carmina López. Muchas gracias. Bueno, con permiso me voy a quitar un momento la mascarilla, porque es que si no te ahogas. Buenos y felices días, aunque lluviosos, para todos y para todas. Como no podía ser de otra manera, quiero dar las gracias a AVEX por permitirme participar en esta celebración. Para mí es un privilegio estar aquí hoy. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que están en esta sala, especialmente a todos aquellos pacientes recuperados o en proceso de recuperación junto a sus familias en esta celebración. Para mí son los principales protagonistas de este día, de este aniversario. Y todo mi respeto y mi admiración hacia ellos y hacia ellas. En tercer lugar, pero no menos importante, siempre es un gusto escuchar a Rafa Forcada. Además hace unas presentaciones siempre como muy gráficas y muy educativas. Esto en tercer lugar. Y ya en cuarto lugar, yo he titulado mi ponencia Dignificando el tratamiento de la adicción desde la sanidad pública, donde ejerzo mi actividad clínica estos últimos 24, casi 25 años. Las unidades de conductas adictivas y las unidades de alcohología celebrarán los 25 años de funcionamiento el próximo abril del 2022. Dignificar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, significa dar valor, aumentar la dignidad de una persona o de un colectivo. Y es por eso que cuando pensé en el título, pues reflejó algo que yo he ido sintiendo a lo largo de estos años en los que yo he trabajado muy a gusto con personas adictas y con sus familias. Era necesario dignificar el tratamiento, darle el valor que se merece. Y en esa línea, pues es un poco el sustento ahí, desde la perspectiva. Puedes saber mucha psicología, pero si no eres una persona que tiene una serie de cualidades para poder ayudar a otro, pues difícilmente todos esos conocimientos te pueden servir.
Bueno, durante estos casi 25 años, los equipos de las UCAs y las unidades de alcohología, lo único que hemos hecho es sumarnos al trabajo que habían empezado asociaciones como ABEX, que nos dobla en la edad, por cierto. Ellos son los verdaderos pioneros, los que han abierto el camino. Nosotros lo que hemos hecho es continuarlo. Quería decir también que para mí, que también procedo de una ONG, en este caso de Cruz Roja, yo creo que en cierta manera imprime como cierto carácter proceder o venir de una ONG. Tienes como un espíritu, diríamos, un poco diferente. Yo tuve la gran suerte de trabajar en un centro de atención a drogodependencias, muy cerquita del PESET, en la calle Jurado Blanquer. Estuve allí durante 10 años y tuve la oportunidad de dar mis primeros pasos como psicólogo clínico en este centro, pero además formando parte de un equipo multidisciplinar de verdad. O sea, yo tuve el privilegio de trabajar en el equipo, no era solamente el médico, el psicólogo, sino que existía la figura del trabajador social, que es una figura súper importante, sobre todo en el proceso de evaluación y también en el tratamiento, en el posterior tratamiento. Entonces, creo que, como ha dicho Rafa, las UCAs son una joya, es cierto, pero desde mi punto de vista, también por la experiencia previa de haber trabajado en un equipo con trabajador social, para mí, personalmente, nacieron cojos, porque la figura del trabajador social no ha estado representada. Y esto creo que también es un espacio adecuado de poder reivindicar esta situación. Bueno, yo trabajé durante estos 10 años en una época difícil, de 1987 a 1997, porque fue el boom de la heroína intravenosa y también la epidemia del SIDA. Entonces yo empecé, vamos a decirlo así, con drogadura, porque empecé ofreciendo atención psicológica a los pacientes, principalmente que estaban en programas de mantenimiento con metadona. Bien, los echamos en falta a los trabajadores sociales. Es verdad que la figura del enfermero fue una figura muy importante y muy necesaria, pero quizá no tenía que haber sido a costa de la figura del trabajador social. Bueno, yo siempre me quise dedicar a la psicología. Yo soy de una promoción 75-80 en la que muchos compañeros no pudieron ejercer la profesión. En aquel momento las carreras que más paro tenían eran biología y psicología, por este orden. Entonces, podríamos decir que el ámbito de las drogas me eligió a mí. Fue como una especie de carambola. Perdona, ¿para mover es aquí, Paco? Sí, ¿verdad? Bueno, quería decir, aunque todos los compañeros que han hablado ya han hablado del contexto y los antecedentes, quería decir que la creación de ABEX y el momento en el que se crea, a final de la dictadura, fue un hecho muy importante, porque hubo que superar muchas barreras, porque en ese momento el estigma era, pues eso, un paciente que bebe, un paciente alcohólico es un borracho, que no es lo mismo que un paciente que consume alcohol o que bebe. Bien, quería destacar esto, ¿no? Lo valientes que fueron. También quería destacar que antes de que se crearan las UCAs al albur, como dice Rafa, de la legislación de 1997, los municipios, en las asociaciones de familiares, en las ONGs, recayó todo el peso del tratamiento de los adictos y de sus familiares. Importancia del trabajo realizado, como decía, pioneros, abriendo caminos, ausencia de red sanitaria pública para atender a personas con problemas de drogas y alcohol. Drogas y alcohol, siempre tengo dudas cuando hablo de este tema, porque si dices drogas y no dices alcohol, puede parecer que no está incluido el alcohol dentro de las drogas.
Entonces, es una manera ahí de plantear las cosas a Yo veces. siempre digo alcohol y otras drogas. Eso es, o alcohol y otras drogas. Muy bien, muy buena la apreciación, ¿eh? Sí, normalmente lo escribo así. El problema princeps casi siempre es el consumo de alcohol, ¿eh? Y luego vienen las otras drogas. Bueno, como decía, en abril se ponen en marcha las unidades de tratamiento y esto pues fue un acontecimiento realmente muy importante y además hay que agradecérselo al PP, en ese momento estaba el Partido Popular y entonces fue no sé, para mí creo que fue un momento, yo que procedía de una ONG, fue un momento clave, poder empezar a dignificar el tratamiento y a atender las adicciones tal y como se podía atender a un hipertenso, a un asmático o cualquier otro problema, sobre todo los problemas crónicos. Casi 25 años de los dispositivos, trabajando codo a codo con las asociaciones, intentando trabajar en red y coordinados. Tengo que decir que, en general, todas las asociaciones, pero ABEX siempre ha sido una asociación, probablemente por su veteranía, por el compromiso que tenían los profesionales en el abordaje de las drogas y el alcohol, o el alcohol y las drogas, siempre fue, se lo comentaba antes a Mila, muy accesible. Nunca un mal gesto, siempre dispuestos. Ha sido muy sencillo para los profesionales de la red pública trabajar con una asociación como ABEX. Luego también quería decir que a todos los psicólogos le damos importancia al lenguaje y a la semántica. Y es muy importante cómo desaparecen viejos conceptos y se utilizan otros términos para designar al paciente que consume o bebe. Dejamos de utilizar la palabra toxicómano, drogadicto, y hoy en día, y en ese proceso de dignificar el tratamiento de las personas que sufren o desarrollan adicción, es importante también la semántica. No es lo mismo hablar de adicción que hablar de drogadicción. Creo que rebajamos el estigma, que de los adictos todavía tienen un importante estigma, ¿no? Igual que las enfermedades mentales, pero estos cambios de paradigmas nos ayudan a tratar el tema de otra manera. Muy bien. Ahora voy a lo mío, a arrimar a mi sardina de la psicología. Muy importante la adopción de los modelos científicos. Quería empezar diciendo o utilizando unas palabras de Rogers, que fue un psicólogo humanista, defensor de la psicoterapia de apoyo y expresiva, que dice algo así como que en toda relación terapéutica es necesaria, mejor dicho, la relación humana entre dos personas. Y esto es la base del cambio terapéutico, fundamental. Para poder establecer esa relación terapéutica, decía Rogers, sigue siendo vigente, que son necesarias varias condiciones. La primera es la calidez. La calidez se realiza a través de la evitación de juicios, no enjuiciar, a través de la escucha atenta y el tratamiento o el trato personalizado de cada paciente. Por otro lado, la empatía, todos sabéis lo que es la capacidad de comprender a las personas desde su marco de referencia mediante, en este caso, escucha reflexiva que nos permita situarnos en el lugar del otro. Y en último lugar, pero no menos importante, la autenticidad. También lo ha comentado creo que Maxi cuando ha hablado. Tenemos que conseguir que los pacientes y sus familias nos perciban no solo como psicólogos o médicos, sino también como personas. Y creo que esto es la base de cualquier psicoterapia que se precie. Afortunadamente, los modelos psicológicos con evidencia empírica, estos últimos años ha habido una gran producción científica en la que nos hemos podido beber de estas fuentes, y todos sabemos que
Las terapias cognitivo-conductuales son, en general, las terapias de elección, la prevención de recaídas, de Marlatt-Gordon, hay muchos modelos, la terapia individualizada o consejo, o counseling de drogas, y luego, muy importante y fundamental, la incorporación de las terapias de incremento motivacional y de la entrevista motivacional. Esto creo que para los psicólogos, no solo para los psicólogos, los sanitarios de las UCAs, prácticamente todos estamos formados en técnicas motivacionales porque es necesario para nuestra salud mental y para hacer un buen trabajo con los pacientes. Y luego, por último, que no menos importante, yo soy una defensora acérrima de las terapias grupales. Con poca experiencia me atreví cuando empecé a trabajar en Cruz Roja a hacer grupos directamente, desde que empezó la actividad, porque creo que es una herramienta terapéutica muy poderosa en la recuperación. No puede sustituir a la individual, pero la individual tampoco puede sustituir a la grupal. O sea, yo soy una defensora acérrima. De hecho, en la UCA de Paterna, hemos sido muy atrevidos, Rafa lo sabe, porque yo soy bastante, vamos a decir, aventurera, y hemos puesto en marcha desde el 2009 una terapia intensiva de abandono de psicoestimulantes, alcohol y marihuana desde la sanidad pública. Se ofrece en la cartera de servicios de nuestra unidad, se ofrece esta terapia a los pacientes y a sus familiares. El enfoque psicoeducativo, que lo comentaba con esta compañera que está estudiando el PIR ahora, que ha hecho su aportación antes, creo que es fundamental. En las sesiones grupales no se trata de hacer solo terapia de prevención de recaídas, que está muy bien, que sí, pero lo básico, lo importante es hacer psicoeducación sobre la recuperación, sobre la adicción, indudablemente, pero centrándonos en lo que nos ocupa, es que el paciente pueda recuperarse, pueda dejar de usar, pueda dejar de consumir para poder volver a recuperar la vida. Muy importante, voy acabando, ya estoy, además estoy al final. Grupos de autoayuda, imprescindibles para el mantenimiento de la abstinencia. Rafa lo ha planteado en términos de mantenimiento de los cuidados. En Paterna también impulsamos, hace unos 10 años, una asociación de pacientes recuperados para ayudar a nuevos pacientes a que sigan en contacto con estos grupos de autoayuda. Acabo ya. Simplemente 3 cositas, pero muy rápidas. Perspectivas de futuro. El cambio de paradigma en la consideración de los trastornos adictivos. Muy importante todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo de las bases neurobiológicas de las conductas, cogniciones, emociones implicadas en la instauración de la conducta adictiva. Y luego, muy importante, que también lo ha dicho Maxi, la inclusión de métodos de evaluación neuropsicológica y las técnicas de neuroimagen, sobre todo la resonancia magnética funcional, han permitido la inclusión de intervenciones terapéuticas orientadas a la recuperación de los déficits cognitivos. Son los conocidos como programas de rehabilitación cognitiva en pacientes adictos. Y ya he terminado. Juntos tratamos, juntos sumamos. No es afán de cortar, muchas gracias Carmina. Simplemente es que me gustaría que hubiese un coloquio, una participación lo más amplia posible. A continuación tenemos al doctor don Benjamín Climent Díaz, que es doctor en Medicina y Cirugía, miembro colaborador de diferentes sociedades científicas como Socidroga-Alcohol, Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, SEMI, Asociación Española de Toxicología, patrono fundador de la Fundación Española de Toxicología Clínica y colaborador del Máster en Trastornos Adictivos de la Universidad de Valencia y en la Universidad Católica de Valencia. Además es autor de muchísimas publicaciones sobre daño secundario de alcohol y las drogas. Yo resalto aquí de lo que va a hablar, que es de las drogas emergentes, que ya lleva 3 publicaciones muy exitosas desde el año, creo recordar, 83 hasta la actualidad, y que son unas publicaciones que recomiendo, además de la ponencia que va a dar hoy. Es jefe clínico de Medicina Interna de la Unidad de Toxicología del Hospital General Universitario de Valencia y nos va a hablar del impacto del alcohol en la salud y su relación con la enfermedad. Cómo han evolucionado los aspectos sociales y asistenciales relacionados con esta enfermedad durante los últimos años.
Doctor Benjamín Climent, adelante. Bueno, gracias por la presencia esta mediodía aquí. La verdad es que para mí es un honor estar aquí, porque hemos caminado juntos desde hace años. Y fijaros que para toda la trayectoria que llevo yo en el tratamiento de las adicciones, lo que más me llena y me llena de energía es ver a personas que hemos recuperado, que están haciendo una vida completamente normal, y eso para mí es increíble, porque muchas veces soportamos, pues eso, estamos solos, no tenemos mucho apoyo por la parte de la administración, no damos abasto, pero a veces que vas por el hospital y te para alguien que hace 10 años lo has estado atendiendo, igual durante varios años, ya no te acuerdas ni de él o de ella. Y es una maravilla ver cómo la gente se recupera y cómo las familias la gente vuelve a trabajar, las familias vuelven a estar cohesionadas. Es lo que más en todos los años que llevo en el tema de las adicciones me ha llenado. Aquí me alegra también que tengamos aquí al doctor Miguel Ángel Torres, porque él es uno de los culpables de que yo me haya dedicado a esto. Desde 1998 él es el que me metió en este campo. Yo soy internista y él es el que me metió en el campo de las drogodependencias, en el 98, con lo cual me considero un discípulo de él. Bueno, pues vamos rápidamente a dar una visión para que estemos a las 2 en punto acabado. Yo estoy al final del camino, es decir, cuando a mí me llegan los problemas, hay problemas médicos, orgánicos, muy importantes, con lo cual, antes de llegarme a mí, pues hay muchas etapas, muchas fases y muchos profesionales que tienen que actuar. Fijaros de que la concepción biopsicosocial, aunque yo soy internista, me dedico a la toxicología y mi visión es orgánica, pero no quiere decir que esa es la visión que yo tengo del problema. Yo trabajo conjuntamente con el servicio de psiquiatría, con las UCAs de mi departamento, las 3 UCAs que sí que tienen psicólogos en la UCA, y por supuesto, y me gustaría que hubiera podido venir alguien, con la unidad de trabajo social de mi hospital, en donde estamos casi todos los días compartiendo pacientes, como luego comentaré en un momento. Es decir, que es una integración en la asistencia al paciente, aunque veáis que yo esté continuamente con la parte orgánica, que es la mía, es mi parte de las que tengo que ir hablando. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Ya sabéis que el alcohol es una sustancia adictiva y se relaciona con la enfermedad y con la salud de un modo complejo y multidimensional. Está relacionado con muchísimas enfermedades y es uno de los principales factores que se relacionan con la salud de las personas, y el impacto sociosanitario de las consecuencias es enorme. Es una de las cosas que poco se habla. Fijaros datos de la OMS, la mortalidad debido al consumo nocivo de alcohol, y ahora veremos unas tablas sobre el factor causal de tantas enfermedades que los vemos en las consultas y en el hospital continuamente, y la carga en la carga mundial en la morbilidad y lesiones atribuidas al consumo de alcohol. Hay una mortalidad importantísima, hay una discapacidad importantísima que yo siempre comento de que, claro, yo muchas veces, porque iré recordando cosas que no están aquí en las diapositivas, es enorme. Me paso la vida haciendo informes, igual que me imagino que en las UCAs, informes para discapacidad. Me paso la vida haciendo informes. Es muy importante esa discapacidad que yo no sé, en otras enfermedades lo desconozco, pero en el tema de adicciones es impresionante la discapacidad, las bajas laborales que hay debido al consumo de alcohol. Ya no hablo de otras drogas, al consumo de alcohol. Las bajas laborales es impresionante lo que hay. Muchas veces camufladas en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, pero no os podéis imaginar la cantidad de bajas laborales secundarias al consumo de alcohol. Es decir, que hay una relación causal entre el consumo de alcohol y una serie de enfermedades, tanto mentales como físicas, pero también traumatismos. Yo siempre les digo a los residentes, historia clínica donde hay 5, 6, 7, 8, 10 episodios de traumatismos con asistencias en urgencias, con fracturas, ojo,
algo mirar a ver y revisar a ver, porque muchas veces esos son caídas en estados de intoxicación, con fracturas. Son muchos detalles que luego no se están mirando, están pasando desapercibido. También, por supuesto, alteraciones comportamentales y enfermedades. Bueno, ahora veremos las tablas de las enfermedades, que no vamos a entrar a hablar de ellas, y algunas infecciones también. Fijaros, más allá de las consecuencias sanitarias, que son las que yo veo, fijaros la cantidad de pérdidas a nivel social. La gente pierde el trabajo, las familias se rompen completamente, toda la trayectoria profesional, porque como ya se ha comentado esta mañana, aquí da igual clase social y aquí da igual profesión. Yo, en el tiempo que llevo dedicado a esto, que es toda la vida profesional, he visto me digáis cualquier profesión, he visto a alguien. Es decir, que no hay nadie que se salve de un trastorno, de un problema con el alcohol. Y es muy importante esas pérdidas económicas para la sociedad, cosa que no se valora bastante. Y, por supuesto, de lo que veamos es la punta del iceberg, porque no hay muchos datos sobre este impacto del alcohol en la productividad laboral, en el absentismo. Bueno, lo del absentismo es impresionante, y en las discapacidades causadas por el consumo. Hoy os pongo unos datos que no vamos a entrar para cogernos, no irnos del tiempo. No vamos a entrar a hablar de las tablas de las enfermedades, pero son tantas y afectan a tantas especialidades, disciplinas médicas, que yo no sé lo que pasará en otros hospitales. En el mío no hay problema, porque como después de tanto tiempo soy yo. Es una unidad de uno, ya lo sé, pero soy yo, con lo cual todas las especialidades me llaman, porque todos tienen personas con problemas con el alcohol, todos. Todas las semanas vemos por primera vez pacientes que ya hemos llegado tarde, porque cuando todo esto aparece ya hemos llegado tarde al problema. Todas las semanas hay pacientes nuevos, todas las semanas, que me llama, o igual es el oncólogo, o igual es el de respiratorio, igual es el neurocirujano porque se ha caído y ha tenido una hemorragia cerebral. Todas las semanas, es algo en todas las especialidades. Recuerdo que hace unos años un gerente me prohibió ver estas enfermedades. Estaban haciendo recortes y pensaban que esto era una cosa que no era del hospital, la consellería, no sé qué, las peleas de siempre de los políticos. Y me dijeron, tú prohibido ingresar ningún paciente con alcohol ni drogas ni nada, prohibido. Yo cumplí, claro. ¿Vosotros podéis pensar que en esos 2 años no vi pacientes? Todos los días, lo mismo. Porque no me entraban porque yo los programara para ingresar o las UCAs me los mandaban, no. Me llamaban de todos los servicios, los mandaban de todas las consultas, porque hay tanto que necesitan, y ellos, claro, a otras especialidades se les ilumina, en cuanto, claro, enseguida te lo envían sin problema, y entonces tú ya trabajas con el paciente hasta que los vas sacando adelante. Fijaros, esto es la segunda diapositiva de enfermedades. Hay innumerables, las 200 que se han ido comentando sobre el consumo excesivo de alcohol. Pero no solo perjudica al consumidor el alcohol, que eso no lo tenemos que olvidar, y ya lo habéis comentado esta mañana, los que les rodean. El tema en la mujer embarazada, que seguimos viendo consumos en mujeres embarazadas. Los niños que están en la familia, es muy importante eso, porque no da tiempo a comentar casos concretos de esos desastres familiares secundarios al alcohol, con la repercusión en los niños. Y después, los delitos, la violencia, accidentes de tráfico siguen viéndose continuamente, y después el efecto en violencia doméstica. Bueno, esto no vamos a entrar para ir al tiempo. Existe, eso es importante, ya lo sabéis, una baja percepción del riesgo. Sigue existiendo en la sociedad, una baja percepción del riesgo asociado al alcohol. No sé exactamente cómo tendremos que intervenir, intentar cambiar el mensaje. Es muy difícil. Yo suelo ser pesimista, porque lo que he visto en este tiempo y lo que estoy viendo que se nos viene encima, que si no hemos sido capaces con el alcohol, con el daño que estamos viendo
en la sociedad, en las personas, y que ahora nos están empezando a dar el tema del cannabis, que parece que es una sustancia que cura 200 enfermedades, lo cual ya os podéis imaginar, eso es como el crecepelos del siglo XIX, pues lo mismo. Estamos intentando, claro, es muy difícil y hemos de conseguir cambiar ese mensaje. La sociedad no es consciente del daño que está ocasionando el alcohol. Y yo se lo digo mucho a mis enfermos muchas veces, claro, el que se sienta delante en la mesa, les digo, la mayoría de los que os sentéis ahí podéis dejar de beber cuando queréis. No es un problema de dependencia, lo que es alguien que tiene un síndrome de abstinencia, lo vemos en un porcentaje no muy alto, pequeño, es pequeño, es el porcentaje que esos van a requerir una desintoxicación reglada para empezar en lo que es el tratamiento de la adicción al alcohol. Eso es un porcentaje pequeño, pero la mayoría de los que se me sientan allí pueden lo dejo cuando quiero, bebo lo normal, yo controlo todo, pero claro, están allí porque hay enfermedades del hígado, hay algún cáncer, hay un problema neurológico grave, hay todo lo que queráis, y por eso están allí, pudiendo dejar de beber cuando quiere, pero no lo dejan. Es muy importante porque la adicción al alcohol aparece tras el consumo crónico de esas cantidades abusivas que por suerte van bajando. Ya sabéis que el mensaje siempre es cuanto menos mejor, no hay, porque muchas veces, claro, cuando tú preguntas ¿qué es lo normal? Os podéis imaginar las cosas que me dicen de qué es lo normal. El mensaje siempre es cuanto menos mejor, y si es nada también, por supuesto, mejor. Pero la adicción no la vemos en todos los pacientes. Yo veo pacientes que con daño físico, daño orgánico por el alcohol, y en lo que efectivamente pues beben el fin de semana, no llegan a intoxicarse, y claro, su percepción del riesgo, aunque tengan una enfermedad que está relacionada directamente como consecuencia de ese consumo de alcohol, no lo tienen. No quiero, si me da tiempo hablaremos más cosas. España es un país en el que el consumo de bebidas alcohólicas y los problemas relacionados con este consumo tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros tenemos un consumo de alcohol que ha cambiado también. Yo recuerdo que cuando yo entré, que Miguel Ángel me metió en esto, el problema era lo que ha hablado, era los opiáceos, era la heroína. Llegué al final de la epidemia de la heroína, se nos morían, que eso ahora la gente no lo ve, la gente joven y los residentes, les digo, no lo ven. Se nos morían continuo, no había guardia en la que no se nos muriera alguien en urgencias, alguien joven en urgencias por una sobredosis de heroína. Bueno, y síndrome de abstinencia de heroína, bueno, había cola para recibir el Transilium 50 que se les daba entonces, colas. Eso era horroroso. Pero después, gracias, es decir, como consecuencia, gracias entre comillas, como consecuencia de la mortalidad y de la mortalidad asociada al SIDA, fue disminuyendo. Entró también la metadona para ayudarnos al tratamiento de mantenimiento. Y después, ¿qué pasó? Fuimos viendo que el alcohol era la sustancia que más trabajo nos daba y que más necesitaba que atendiéramos. Y eso ha sido así, ha ido increciendo de aquella época que estaba súper estigmatizado, que el paciente era el borracho, que viene con un delirium tremens, era lo que veíamos, porque lo demás pasaba desapercibido. Pero eso ha ido increciendo las necesidades asistenciales en alcohol en España, pero una barbaridad, ha sido impresionante lo que ha pasado. Ha cambiado los patrones. El patrón de consumo de los que somos más mayores que veíamos cuando éramos pequeños, ese patrón de consumo ahora no se parece en nada, ha cambiado totalmente. Y el inicio en el consumo se produce a edades muy tempranas, 13, 14 años, cosa que, y además el inicio de un consumo con un patrón muy pernicioso, que es el binge drinking, que comentaremos después. Entonces, este patrón de consumo, que es el atracón de alcohol para conseguir intoxicarse, conseguir emborracharse, para conseguir esos efectos muy rápidos, euforizantes, este consumo es en un par de horas 5 bebidas en el varón, 4 bebidas en la mujer. Pero lo que buscan es muy rápido intoxicarme para sentir los efectos de la borrachera, los efectos psicológicos de la borrachera. Este patrón es muy pernicioso
y a largo plazo no sabemos cómo va a estar por el daño cerebral que les produce ese consumo de alcohol en atracón. Yo muchas veces doy charlas, como ha comentado Paco, sobre nuevas sustancias psicoactivas, es muy interesante porque efectivamente van todas asociadas. Y es muy interesante porque son cosas novedosas, los medios de comunicación siempre están muy interesados en que les hables de esta nueva sustancia, lo habréis visto en los medios de comunicación. Recientemente estaban con una ayahuasca, la ayahuasca que yo he visto 2 casos en mi vida, pero claro, alcohol todos los días. Todos los días, todo lo que queráis, con listas de espera, claro, evidentemente. Y yo siempre les digo, todas las drogas que quieras, pero el alcohol está omnipresente siempre, siempre. Entonces el daño siempre lo tenemos que asociar al alcohol principalmente. Bueno, el tema de las bebidas energizantes lo quiero comentar un poco porque están haciendo el botellón con bebidas energizantes, buscando que esa cafeína que tiene la bebida energizante les compense los efectos depresores del sistema nervioso central del alcohol. Entonces piensan que subjetivamente se encuentran mejor, más espabilados o más espabiladas, se encuentran mejor, pero eso es una cosa subjetiva en la que no es así, porque el efecto del alcohol en el sistema nervioso va a depender de los factores personales y de la cantidad que tenga, con lo cual, cuidado, porque esa percepción puede hacer que alguien maneje vehículos con toda la prohibición típica. Otra cuestión rápida, que no voy a entrar, es la diferencia de género. Algo se ha hablado ya esta mañana. Habéis comentado que estabais viendo que aumentaba en mujer. Es lo que estamos viendo también. Estamos viendo también que hasta ahora el patrón típico que veíamos en el hospital, en mi caso con el daño, era mujeres de edad media que bebían en casa con mucha sintomatología ansioso-depresiva acompañante. Eso ha sido hasta ahora, pero tener en cuenta que el patrón de consumo es de binge drinking, bebiendo muy jóvenes, y que recuerdo que hace unos años evaluamos durante unos meses las asistencias en urgencias de chicos y chicas adolescentes y estaban igualadas por intoxicación etílica, estaban igualadas, es decir, los mismos. Lo cual quiere decir que el patrón de consumo ha cambiado totalmente, se están igualando tanto en tabaco como en alcohol, y cuidado que para el cannabis también está pasando, ya hay trabajos que ya se está viendo que también está pasando, pero cuidado porque el alcohol hay unas características en la mujer que las he comentado muy rápidamente, como el tema de la distribución en el cuerpo por la cantidad de grasa y agua corporal y por el tema de la metabolización. Sí, vamos a ir muy rápido. No hablamos más de las diferencias de género. De la intoxicación no voy a comentaros nada, pero mucho cuidado porque estamos viendo adolescentes en urgencias con crisis, con intoxicaciones. Y para ir concluyendo cosas, consumo de alcohol en menores siempre es un consumo de riesgo. Hay que ver a largo plazo el tema de los atracones, vigilarlo el tema de las bebidas energéticas. Esa progresión del daño habrá que ver, esa progresión del daño en chicas jóvenes que han empezado a consumir de esta forma, que es lo que iremos viendo en los próximos años, porque ya se empieza a ver en edades de 30, antes veíamos 40, 50, ya empezamos a ver en edades de 30 problemas graves en mujeres. La importancia de la detección de la persona en la consulta, no puedes tener gente por ahí dando tumbos con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad, cuando el problema que hay que atacar es el consumo de alcohol. Muy importante el profesional de atención primaria, la idea de que esto es una enfermedad que puede y debe ser tratada y se puede curar, efectivamente se puede curarse. Muy importante, me he pasado toda la vida peleando contra el estigma, toda mi vida profesional. Se ha conseguido mucho, hemos conseguido mucho, pero aún así aún quedan, igual que hay xenofobia en la sociedad, sigue habiendo mucho estigma en la sociedad. Y en la clase médica, yo con los que me peleo son con compañeros y compañeras en el hospital, porque muchas veces estigmatizan al paciente, y eso significa puede tener consecuencias muy graves. Entonces, eso siempre
es una de las cosas fundamentales en las que vamos peleando. Y esto sí que es importante. Si además de la adicción hay una exclusión social, una distocia social, acabóse. Yo tengo la ventaja de que, como la casa de caridad está en el sector del hospital, los empadronan allí. No creo que haya un hospital en Valencia que reciba más distocia social que el Hospital General de Valencia. Nos los envían todos. Cualquiera que encuentran por la calle nos los mandan al hospital. Y a veces hasta nos los sectorizan de otros hospitales. Lo cual no es malo, porque como estamos preparados ya para trabajar con ellos, estamos acostumbrados. Lo que pasa es que ocasiona un esfuerzo brutal. ¿Por qué? Pues todas estas cosas que veis que no voy a poder entrar a hablarlas. Por eso, pensar que trabajamos conjuntamente con las unidades de trabajo social para poderlos sacar adelante y después intentar esa reinserción del paciente. Esto no vamos a comentarlo, pero fijaros, estas medidas para intentar actuar sobre el daño asociado al alcohol, me quedaría con una de las, por ejemplo, la última, porque esta la última, los precios. Muchas veces yo les digo, bueno, a ver, si el paciente ha consumido, está pagando unos impuestos por el alcohol que ha consumido. Esos impuestos tienen el mismo derecho a la asistencia sanitaria como cualquier otra persona. Y si no, si hace falta más, pues lo que hay que hacer es subir los impuestos del alcohol para pagar los gastos ocasionados por ese consumo de alcohol. Entonces, tenemos un muro enorme que aún tenemos que hacer mucho, tenemos mucho trabajo, nos queda mucho por hacer, Y aquí entráis también vosotros, porque vamos, como se ha dicho esta mañana, vamos de la mano en todo esto. Yo os envío los pacientes, vosotros me los enviáis, estamos con las UCAs, estamos con con salud mental, estamos con las unidades de trabajo social, trabajamos todos a la vez por sacar el paciente adelante y salen adelante. Es decir, que muchas veces yo les digo a los residentes, cuidado porque aquí veis ingresados a los que van mal, los que van bien tenéis que venir conmigo a la consulta. Entonces veréis los que van bien y veréis lo que significa el esfuerzo de lo que estamos haciendo. Los retos pendientes, hay que dotar más recursos. Porque esto es imposible. Yo no puedo tener listas de espera de esta manera, no puede ser que no pueda ingresar porque no hay camas en el hospital, no puede ser que... Hace falta más recursos, porque el problema no lo puedes meter debajo de la alfombra, como quería un gerente que estuvo en el hospital. Hay que normalizar la asistencia, eso lo estamos consiguiendo, pero yo hablo de mi hospital, no quiero ni pensar lo que pasará en otros hospitales. La integración de equipos multidisciplinares, y hay que potenciar las ONGs como vosotros, porque hacéis un trabajo fundamental de apoyo y ayudar como veo los ejemplos, a los pacientes para recuperarlos definitivamente. Con lo cual, educación sanitaria para un estilo de vida saludable, eso es una asignatura pendiente, porque si no están empezando y los patrones que están cogiendo nos van a llevar al desastre y a necesidad de mucho más recursos sanitarios dentro de unos años, y explicar a la sociedad todo el problema relacionado con este consumo abusivo de alcohol. Es alguna tarea ingente, pero que hay que hacerla preciso, ¿vale? Y así podremos romper este muro. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Lo cierto es que la calidad de los ponentes integrantes de esta mesa pues daría para muchísimo más tiempo y para conferencias mucho más extensas y abarcar todos los diferentes temas que se han tratado. Dicho lo cual, ustedes tienen la palabra. Preguntas, curiosidades, breve y al grano. Bueno, yo pienso que hemos adoptado el modelo en España anglosajón de bebida. Y entonces, es decir, lo del atracón, eso es horroroso. Cada vez se bebe a edades más tempranas. No se hace como antes, o sea, que bebías un vino y el que se quedaba en el alcoholismo. Yo pienso, porque soy médico y paciente, que hay una predisposición biológica, una susceptibilidad que en interacción con el ambiente, por supuesto, manifiesta la enfermedad. Pero vino Iván Montoya, el responsable en Estados Unidos de todas las drogas que no tienen nada que ver con el alcohol, y dio una conferencia invitado por José Miñarro,
en la nau. Y entonces me dijo que hay un problema horroroso en la cantidad de opiáceos que el Medcar, es decir, te duele eso, 90 pastillas. Y entonces hay una cantidad de adultos totalmente adictos a edades no competentes, y eso espero que eso no se lleve a España. Entonces allí dividen el Iván Montoya se dedica a lo de las drogas y el otro señor, que no sé cómo se llama, al alcohol. Y espero que no importemos esto, porque si importamos esto, la hemos cagado. La administración sanitaria ya se ha puesto ya en marcha para evitar que estas prescripciones de opiáceos, este descontrol en los opiáceos suceda igual. Allí han cometido muchos errores, no están tan fuera de serie como parece, han cometido muchos errores y tienen un gravísimo problema. En España está controlado, y aunque hay casos, sí que hay casos que tenemos detectados de abuso de opiáceos de prescripción, en unos casos determinados de pacientes se está trabajando con ellos. No, el problema no va a ser igual que allí. Más preguntas. Felicitar a todos por vuestro discurso. Gracias. Más preguntas, por favor. Sí. Cuando has comentado el cambio en el perfil de las mujeres que adquieren la dependencia, ahora son las chicas jóvenes y que beben compulsivamente. Pero el otro perfil ¿ha desaparecido o sigue existiendo? Sigue existiendo. Seguimos viendo la mujer oculta. La mujer oculta que bebe en el domicilio y que la familia la oculta. Sí, y que muchas veces pues está detrás de ese trastorno ansioso depresivo crónico. Sí. Eso seguimos viendo. ¿Y piensas que estas chicas jóvenes con estos consumos compulsivos van a derivar? Va a llegar un momento que pasa la juventud y pasan estas cosas y ya tal, o va a derivar en una dependencia, en otro perfil de alcohólica. Algunos van a derivar en el mismo perfil que en el varón. Algunas van a ser, porque ya lo estamos viendo, algunas ya llevan el mismo perfil, que da igual que sea el sexo, porque estamos ya hablando de 30, 35, entre 30 y 40 años, que ya tienen el mismo perfil que el alcohólico, que ya ha ingresado por una pancreatitis aguda alcohólica, y cosas que eso antes no se veían en la mujer, y llevan ya el patrón de dependencia del alcohol que veíamos en el varón. De todas formas, las generaciones estas de botellón han de ir, claro, en los próximos años, que mucha gente hace el botellón, pues, y después dejan, el hacer el botellón, es decir, el daño en ese momento por esa ingesta de alcohol tan masiva, pero muchos de ellos no van a acabar con un trastorno adictivo, no van a llegar al sistema. Lo que pasa es que sí que se hacen un daño, sobre todo neurológico, pero y a nivel cardiovascular también, porque para el corazón es muy, muy perjudicial. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una rápida. Sí. ¿Cuánto tiempo suele durar o cuál es su duración o las etapas? Eso debe ser siempre algo individualizado en función de cada caso. Hay gente que no necesita una fase inicial porque cuando llega a recurso ya está tiempo sin consumir, o hay gente que no necesita una fase muy cuidadosa de reinserción pues porque tiene una muy buena situación social y su adicción no le ha perjudicado excesivamente desde el punto de vista social. Entonces es siempre individualizado. Lo que sí que sabemos es que utilizaba en la ponencia la expresión en las carreras adictivas de la mayoría de las personas adictas son prolongadas, son de años,
y que por lo tanto, y que también sabemos que muchas personas van a necesitar varias rondas de tratamiento, o hay personas que solo con un tratamiento inicial y luego mantener los cuidados se van a mantener durante muchos años. Aquí tenemos algunos casos que me emociona mucho ver, pero hay muchas otras personas que necesitarán varias rondas de tratamiento para ir evolucionando, como, bueno, habrás estudiado lo de Emily Rolnick, el modelo transteórico de cambio de Prochaska y Di Clemente, y cómo van subiendo por la espiral hasta el momento que desaparece. Esto diríamos que es una carrera de obstáculos que dura toda la vida, y que la intensidad de la carrera, la intensidad que tiene que hacer el atleta no es siempre igual de fuerte. Para concluir, yo simplemente una pregunta a los tres integrantes de la mesa. Se ha hablado de los equipos multidisciplinarios, se ha hablado de que evidentemente la formación es muy, muy importante, la educación también, pero Rafael Forcada ha hecho un atisbo de que está pensando más en la jubilación que en el día a día. La pregunta sería, ¿cómo veis el cambio generacional de los profesionales multidisciplinarios en esta materia de las adicciones? Adelante, Carmina. Bueno, yo siempre he tenido el interés de formar alumnos, y desde el primer año que empecé a trabajar, pues empecé a trabajar en el departamento de personalidad y siempre he tenido alumnos de psicología. Y Pires también, ¿no? Entonces, ahí es donde ves la nueva savia, cómo vienen deformados, con un gran interés porque yo creo que todas las profesiones son vocacionales, pero esta de las drogas es especialmente vocacional, ¿eh? Entonces, veo ahí ¿cómo se diría? El embrión de las futuras, y creo que es estrictamente necesario. Por una razón muy importante, porque la experiencia, es verdad, mi padre decía que era la madre de la ciencia, y es cierto, pero los conocimientos que adquieren estas nuevas generaciones, en fin, con el acceso a las redes, a Internet, a las bases de datos, todo esto no lo hemos tenido muchas personas de mi generación. Entonces, apuesto por el cambio generacional, lo veo muy importante, muy importante. Eso ocurre en psicología, pero en medicina la elección de plazas MIR primero ha sido dermatología, segundo cirugía maxilofacial y tercero cardiología, o sea, especialidades poco sociales, ¿eh? ¿Qué pasa en medicina? No sé, y los asiáticos Sí. tienen el 80% una baja tolerancia al alcohol. Y de hecho se ve en un casero japonés elegante, una persona elegante, durmiendo la mona. Porque tienen un 80%, en el 80% un déficit de una enzima. Bien, en cuanto a lo que preguntabas, yo lo que veo es que ahora hay muchas más oportunidades de formación y es otra cosa. Yo creo que, aunque sigue habiendo estigma, hemos avanzado mucho. Cuando yo empecé a trabajar en alcoholismo, pues estaba el libro de Emilio Bogani, de Alcoholismo, Enfermedad Social, estaba el libro de Freixa, que conseguí en una librería de Lance porque estaba también agotado y no existía, y en esa época salió el de Alicia Rodríguez Martos, de Alcoholismo para médicos de cabecera, una cosa así se llamaba. No había manera de formarse. Carmina y yo fuimos alumnos de la segunda edición del primer máster en adicciones que hubo. No había posibilidad. Hoy en día los residentes de familia y de psiquiatría rotan por las UCAs. Yo creo que en estas especialidades sí que el hecho de que roten por las UCAs como un recurso normalizado dentro de la sanidad les da una visión diferente y consigue acabar con el estigma. Y bueno, yo tengo la satisfacción y el orgullo, igual que el rey, la satisfacción y el orgullo de que algunos de mis residentes pues trabajan o han trabajado después en unidades de conductas adictivas, y yo veo que hay es otra cosa, hay relevo. Lo que no sé es, a nivel de gestión y de política,
si esto durará o no durará, o al final se nos absorberá dentro del sistema de salud mental y entonces habrá algunos profesionales que sí que traten adicciones y otros que no. No lo sé, pero hoy por hoy yo veo que hay profesionales que ven las cosas de otra manera. Tu visión, Benjamín. La mía es negativa, porque a nivel hospitalario es muy difícil porque no han estructurado plazas para dedicarse a esto. Fíjate, yo doy las gracias a la administración porque han tolerado que yo esté toda la vida dedicándome a esto. Pero yo no vengo de esto, yo estoy como en medicina interna, pero que me han permitido, y ahora ya no puede pararse, que esté dedicándome a esto, pero no hay plazas ni hay recursos estructurados de eso. Yo me he pasado formando residentes siempre, entonces el estigma lo intentamos romper, pero hay pocos a los que les guste la patología adictiva. No hay mucha gente, ¿eh? Pues agradezco profundamente estas opiniones muy cualificadas, porque este es un tema que da para mucho, evidentemente. Si tuviéramos más tiempo abordaríamos muchos temas, como por ejemplo el riesgo serio de que esto de las adicciones quede incluido en el enésimo plan de salud mental de España, que será extraordinario y tendrá unos objetivos generales súper ambiciosos y unos objetivos específicos súper extraordinarios, pero faltarán personal formado, cualificado, que esté a pie de obra en las UCAs, en las unidades de desintoxicación hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero, como ven, esta es otra guerra, nos quedan muchas cosas en el tintero, y a mí para acabar antes de que nos corten la luz, me queda solamente agradecer tanto a Carmina, a Benjamín y a Rafael su excelente participación y exposiciones en esta mesa redonda, simplemente, y decir unas breves palabras de conclusiones para finalizar esta jornada. En primer lugar, resaltar la importancia que ha tenido AVES durante 50 años más uno de pandemia en el tratamiento, el seguimiento de los pacientes alcohólicos. Eso ha quedado manifiesto en la mesa redonda primera, donde se han puesto los miembros fundadores y la visión de futuro de hacia dónde va la asociación y hacia dónde va desde el punto de vista de las tareas organizativas, pues es muy importante. O sea, ánimo a AVEX a seguir adelante, a seguir trabajando en beneficio de la sociedad valenciana. En segundo lugar, se pone de manifiesto la importancia que tiene el voluntariado, la importancia que tiene la participación de la sociedad civil conjuntamente con las administraciones. Que no exista un divorcio, al contrario, se es complementario, en este caso del tercer nivel, para a su vez poder llevar a la práctica muchísimas actuaciones, porque lamentablemente las administraciones o no llegan porque no quieren, o no llegan porque no tienen recursos. Pongo un ejemplo. En las UCAs, Carmina, no se pudo poner en la ley de drogodependencias los trabajadores sociales porque el presupuesto era el que era. Por una cuestión económica, lo entiendo, sí, seguro. Ni más ni menos. Y se quedó pendiente a posteriori, cuando se revisase, una vez implantadas las diferentes UCAs en los diferentes sitios, que pudiese ampliarse a otros trabajadores, porque era evidentemente fundamental. Que se tenía conciencia de que era útil, por supuestísimo, pero no había. Y hemos llegado hasta ahora, también hay que decirlo, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la capacitación de todos los profesionales y todas las personas dentro de esos equipos multidisciplinares, que no se trate solamente de voluntarismo, de participación y de charla mañana o simplemente de acompañamiento, que es muy útil, sino también que haya una implicación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, profesional en su amplio sentido de la palabra. Y luego, muy importante, el valorar ese componente biológico, psicológico y social que tiene que estar muy presente en la sociedad, y eso lo hago como reflexión ya más personal. La sociedad va por un camino donde la tolerancia al alcohol y a las drogas es cada vez mayor. Eso es así. Por lo tanto, el componente biológico, psíquico y social tiene que estar permanentemente presente para pulsar lo que pasa en la sociedad, hacer comportamientos cognitivos-conductuales de las terapias y abordar el ámbito puramente psicológico, y luego, por otra parte, desde el punto de vista médico, utilizar todos los arsenales terapéuticos que han mejorado muchísimo, desde los 50 miligramos de transilio en el clorcepato dipotásico a la actualidad,
pues evidentemente hay mucho arsenal terapéutico. Pero ese modelo sigue estando vigente y es importante que los profesionales sigáis apostando por este tipo de actividades porque tiene un amplísimo desarrollo futuro. Luego hay que dignificar, por supuesto, todo el tratamiento a las personas adictas. Yo hago un inciso de mi currículum. Yo tengo dos satisfacciones profesionales a nivel, digamos, laboral. Una, el haber permitido el paso de el término desecho social estigmatizado del toxicómano de los años 90, el haber podido pasarlo al concepto de enfermo. Y eso estoy satisfecho porque contribuí muchísimo desde el Ayuntamiento de Valencia a hacer convenios de colaboración con las asociaciones, como ha dicho anteriormente, eso lo hice yo en el año 93, y además con el Hospital Clínico Universitario para atender las hepatitis, porque no solamente era la toxicomanía. De ahí salieron y han salido muchas tesis doctorales del servicio de Rodrigo, con la FE para tratar el VIH-Sida junto con los CIPS, con el PSET para tratar la tuberculosis con el problema que había de los adictos a drogas por vía parenteral, que era una pandemia, ¿no? Para mí fue muy importante elevar el concepto de desecho social toxicómano a enfermo. Ese, digamos, logro es muy importante que se siga potenciando y que se siga, lógicamente, exigiendo. ¿Por qué? Porque cada vez tiene mayor importancia para evitar los estigmas y para evitar, digamos, los marginaciones y los problemas de exclusión social, el que la persona que tiene una adicción a cualquier sustancia sea considerada como enfermo, que tenga un libre acceso sin ningún tipo de problema al Sistema Nacional de Salud, como después se consiguió que otras comunidades, lógicamente, pudiesen entrar. Luego también otra conclusión es la importancia del alcohol en la salud de las personas, pero no solamente salud física, no solamente problema de enfermedad, sino problemas laborales, como se ha dicho, problemas económicos, problemas educativos en ámbitos ya de más jóvenes, problemas sociales y problemas familiares. Y evidentemente esto es un problema que afecta a todos, como conclusión, que la sociedad tiene que estar permanentemente alerta sobre el tema y que las asociaciones como AVES tienen la obligación de estar permanentemente realizando difusión de no solamente mensajes de tratamiento, de asistencia y de seguimiento, sino también de algodonazos a la sociedad para que evidentemente la sociedad se dé cuenta que podemos hacer actividades conjuntas desde el punto de vista de prevención, porque si evitamos esos problemas entre todos y contribuimos a una prevención comunitaria de las adicciones, pues conseguiremos entre todos que tanto la incidencia como la prevalencia pues disminuya en el transcurso de los años. Muchísimas gracias a todas por vuestra asistencia y queda clausurada esta jornada de 50+1 de AVES. Gracias. Voy a activar el teléfono.